Vamos a ir ahí en la palabra en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43. Mateo 12, 43. Cuando llegue allí me dice amén. Mateo 12, 43. 12. Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aleluya. Hay una pregunta que la mayoría de los evangélicos cristianos nos hemos hecho y está en discusión, y hoy no creo que la vayamos a resolver. Y es si de verdad un cristiano se endemonió. ¿Será que a un cristiano se le puede meter un bicho? Es una pregunta que teológicamente hay mucha discusión frente a ello. Porque hay gente que dice que no. Hay otros que dicen como que sí. Vamos a responderle la pregunta, pero sí vamos a entender un poco esto. Y Jesús empieza a hablarle y le dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O sea que hay una liberación. Para que un espíritu salga es porque hubo una liberación. Si no, no va a salir el espíritu. Pero Jesús, ahí yo puedo mirar que cuando Jesús habla y me dice: cuando el espíritu inmundo sale, anda por ciertos lugares secos. Dice por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. En esta versión de la Reina Valera me deja un misterio. A mí me deja un misterio porque la pregunta es: ¿cuáles son los lugares secos? Anda por lugares secos. Dicen algunas personas que esos lugares secos son lugares que otros cuerpos. Algunas personas dicen que son otros cuerpos. Dejémoslo allá a la imaginación. Pero esos lugares secos es quizás la parte del objetivo que ellos no han cumplido. Porque supuestamente muchos hombres estudiosos de la gnosis, no de la gnosis como tal, sino del misticismo, hablan que los demonios tienen funciones específicas y que tienen objetivos específicos y detallados. Entonces, como tienen esos objetivos específicos y detallados, ellos tienen que cumplir esa misión, si no los castigan también. Si la misión era destruir, tenían que cumplirlo. Algunos hombres místicos lo dicen. Teológicamente no le he visto mucho fundamento, sin embargo hay otras cosas que podemos trabajar en ello. Sin embargo, tomo esto porque como iglesia debemos entender y no olvidar las maquinaciones que Satanás está haciendo para destruirnos. ¿Y por qué Jesús habla de esto? Porque Jesús habla de que un espíritu inmundo salió y anduvo por lugares secos buscando dónde reposar, pero no encontró. ¿Por qué? Porque si me voy a lo místico que dice el misticismo, es que él andaba por lugares secos. Le dijo, de esos lugares secos podemos decir que él no había cumplido su propósito por el cual le habían puesto en una persona. Y no lo dejarían descansar hasta que
cumpliese eso. Eso es parte de lo místico. Cuando nosotros vemos esto, en realidad, si un cristiano o no se endemonia o no, es cuando el Espíritu da la respuesta. El mismo Espíritu, Jesús habla diciendo que el mismo Espíritu como que recapacita y dice, volveré ¿a dónde? A mi casa, de donde salí. Y su casa no es el infierno. Su casa no es el segundo cielo donde habitan los espíritus. Su casa fue de donde lo liberaron, donde lo echaron, perdón, porque los demonios no se liberan. Los demonios no se liberan, los demonios se echan fuera. Y cuando Jesús habla de esto, por eso es tan importante que la iglesia no se pierda los servicios. Porque a veces tocamos esos temas y es necesario saber si nos endemoniamos como cristianos o no. Porque a veces dicen es que si tenía un demonio no era cristiano. ¿Acaso no estaba en la iglesia adorando, saltando y brincando por el Señor? Y Jesús dice que el demonio piensa, el espíritu inmundo piensa y dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Pero esta vez no viene solo. Esta vez busca refuerzo. Resulta que en la primera conversión, por eso mucha gente que usted ve en el cristianismo, que salió del cristianismo, hoy anda enredado, completamente perdido en cosas que no tienen ya casi escapatoria. Pero yo sé que Dios lo va a rescatar en cualquier momento, porque lo que es del Señor, nadie se lo arrebata a eso, ¿no? Pero sin embargo, yo puedo hablar aquí de que Jesús me está diciendo, ojo muchachos, porque si ustedes descuidan la casa donde estaba habitando el espíritu que sacaron, si ustedes descuidan esa casa después de que se la organizaron, él anda buscando nuevamente y va a venir a su casa de donde salió a mirar si ya está desocupada. Como cuando la gente anda buscando arrendamientos en la ciudad. Eso pasan por una casa y si ven un letrerito ahí mismo le caen como abejas en un panal. Así sucede. Y Jesús nos está enseñando aquí, quizás no le doy respuesta porque no vine a darle respuesta. La respuesta se la va a dar Dios cuando ustedes se pongan en intimidad. Pero me dice que el Espíritu dice que piensa y que prácticamente voy a volver a mi casa de donde salí. Pero como la primera vez fue echado fuera, le dice, esta vez no voy a salir solo. Voy a buscar compañía. Y como yo voy a buscar compañía, dirá el Espíritu, yo parafraseo un poco el texto para jugar en la dinámica de la Biblia. Y llega y dice, yo voy a buscar a otros. Pero lo berraco es que Jesús dice, lo impresionante, es que Jesús dice que busca 7 peores que él. O sea que él se refuerza es bien. Si era un espiritito, como yo le digo a algunos espirititos que uno siente apenas el escamoceo en la piel cuando está orando y sabe que es una presencia demoníaca, le digo, a ver, espiritito, piérdase de mi cuarto porque estoy orando al Rey de Reyes. Yo no voy a gastarme con un espíritu, ni con un demonio, ni con nada de esas cosas. Yo alabo al Dios vivo y el Dios vivo manda refuerzos para la guerra espiritual. Amén. Entonces, cuando viene ese espíritu inmundo y encuentra a otros 7 peores, pero es que Jesús dice peores. Caray, es berraco. Impresionante. O sea que si este apenas era el de que de vez en cuando yo cogía y tenía un mal pensamiento, ahora el que viene es peor, porque ya no simplemente me lleva el mal pensamiento, sino que lo ejecuto. Y ejecuto, aparte de ese otro mal pensamiento, tendré otras cosas más, porque no es uno solo, ya son 8. Porque aquí me dice el texto, y cuando él piensa y dice voy a volver a mi casa, y dice que la encuentra desorganizada, no, dice la encuentra barrida y vacía.
la encuentra limpia, la encuentra organizada, la encuentra desocupada. Y la pregunta es, ¿de quién estaba ocupada cuando salió el Espíritu? ¿De quién se ocupó la casa cuando salió el Espíritu? Cuando Dios saca de nosotros, por eso una de las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios es orar. Cuando hagamos liberación, esto me lo enseñaron en la guerra espiritual, orar por llenura espiritual, por llenura del Espíritu de esa persona. Y ahí verdaderamente ocurren cosas sorprendentes en el campo de la batalla espiritual. Cuando usted anda en este campo, usted identifica el campo de la batalla espiritual en las personas. Usted identifica quiénes están peleando espiritualmente, quiénes, no sé, eso es un misterio, yo no sé cómo se hace, pero uno se lo descubre, yo no sé cómo. La verdad, si me preguntan, no sabré explicarlo como en una clase que yo oriente, pero sí sé que esto se siente en el espíritu, no sé cómo se hace. Pero él dice que la encuentra desocupada. Pero entonces cuando echaron al espíritu, vino otro y se posesionó en ese lugar. Pero el que se puso, cuando echaron el espíritu, vamos a relacionarlo y a decir, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando sale un espíritu de inmundo, es porque llegó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, se va o se va. Él no se pone a negociar de que vos te quedas en la cocina o la mitad de la casa, partimos a la mitad como dice la canción, llévate media nevera, yo medio televisor y medio calentador, no, nada de esas cosas. Ella le dice, él una vez que hace, se va fuera, porque ninguna comunión tiene Cristo con las tinieblas, ni con Belial. Y entonces, esa casa está ocupada por el Espíritu. Pero ahí hay un detalle que yo puedo interpretar aquí desde mi cosmovisión y decir que entre el versículo 44 y el 45 han pasado muchas cosas. 43. Porque cuando el Espíritu se va, se posesiona el Espíritu Santo. Pero en el 44 que él dice volveré, él va y mira, y la casa la encuentra desocupada y barrida. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se fue el otro que estaba gobernando la casa? ¿Por qué la dejó organizada? Él se fue, pero ¿qué pasó para que se fuera? ¿Qué pasó para que el otro que llegó, este otro, digamos, el Espíritu Santo, que se posesionó allí, qué pasó para que se fuera? Y se ve que había alguien organizado que había convertido ese caos en ese caos en cosmos, en una bendición. ¿Y qué sucedió? Porque podemos notar que el espíritu que estaba allí dejó todo tal cual. Se fue y organizó. En cambio, el otro que estaba era bien desordenado. Y llevaba al otro a una vida desordenada. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, puso orden y organizó. Y se estuvo organizando la casa, pero resulta que ahora está vacía. La desocuparon. Se fue. Como dijo el profeta, Itkabod, la gloria se había ido. Y el Espíritu va y toma consigo otros 7, peores que él, y se van ellos 8 en la casa de alguien, que usted le alquila a uno, y cuando quiere ver, hay miles, hay 20, 30 hermanos de ellos viviendo en la misma casa. ¿Sí? No me van a escuchar allá, porque me impiden la entrada al país. Pero entonces cuando Jesús habla de esto, dice, es que descuidaron la casa, y por eso él se fue, porque no se tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta. Y dice que entran y moran
allí donde está organizado y vacío. ¿Sí ve la importancia del identificar? Pero entonces el Espíritu que estaba allí en ese momento y dejó organizado, que era el Espíritu Santo, él dijo: me voy porque aquí no me cultivan. Me voy porque aquí no oran. Me voy porque no me buscan. Me voy porque no me necesitan. Ya organicé la casa, ya organicé la vida, ya lo organicé todo. Tenía esa vida vuelta un caos y se la convertí en cosmos, se la convertí en bendición y se la convertí para que pudiera vivir bien, pero ya veo que no me necesita. Entonces el Espíritu, ¿qué hace? Coge y lo deja y se va. Y ya no hay quien cuide la casa. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús hablando esto, y la gente dice: pero es que los cristianos no se endemonian. Si un cristiano puede endemoniarse si no anda bien. ¿Acaso no le estamos abriendo puerta al diablo cuando nos portamos mal? Yo he visto hombres que han estado sirviendo en el altar. Cuando vino el profeta T.B. Joshua aquí a Colombia, caían endemoniados. Servidores del Altísimo. Dios nos libre de una cosa de eso. Igual doy gracias a Dios si llegase a pasar una situación de esa, porque no queda avergonzado uno, queda avergonzado el reino de las tinieblas. Y le digo que se fue porque no se cultivó. Así hay mucha gente que está en la iglesia. Llega a la iglesia, recibió el Espíritu Santo, pero no siguió cultivando una vida de oración. No siguió cultivando un ayuno. No siguió yendo a vigilias, ya no hizo vigilias. No siguió leyendo la Biblia. No siguió leyendo la Escritura. No siguió indagando, no siguió buscando en Dios. Se descuidó. Entonces ya se dio a sí mismo la fuerza para decir: yo puedo controlarme. Pero él no sabía que antes podía controlarlo porque en su casa estaba ocupada por alguien importante y lo tenía en el trono, pero le dejó de restar importancia. Y como dejó de restar importancia, se fue. Y la casa quedó organizada. Así pasa en la iglesia, tal cual. Y la gente se descuida porque a veces usamos a Dios como el Dios que apaga incendios. Venga, me apaga esta mecha y se va. Y chao. Así está la gente hoy. Y vemos a Dios. Entonces, ¿qué dice el Espíritu? Va y trae otros peores. Y por eso dice Jesús: y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que la primera condición en la que estaba. La gente, si usted lo analiza, cuando la gente se aparta de Dios, su estado viene a ser muchísimo peor. Muchísimo peor. Y dice la gente, y usted puede verlo, que caen ahí perdidamente y dicen: yo quiero volver, y anhelan volver, pero no pueden volver porque están atados, están amarrados, y hay 7 peores que el que tenía antes de que llegara Jesús. Pero Jesús a usted y a mí nos está advirtiendo y nos dice: mantengan la casa cuidada, mantengan la oración, mantengan el ayuno, mantengan la lectura de la palabra, mantengan la casa organizada. Y la casa se organiza con el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pablo nos enseña también eso. Quizás no nos dice: se les va a meter un espíritu porque descuidan la oración, pero Pablo le dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguen el espíritu. No lo apaguen. Porque si ustedes apagan el espíritu, va a tomar posesión del cuerpo otro espíritu mayor que el que está ahí apagado. A Timoteo le dijo: aviva la llama. Porque Dios quiere que hagamos eso, que no nos apaguemos, sino que avivemos el fuego del don que ha puesto en cada uno de nosotros. Y ese se aviva mediante la búsqueda de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay quien se pueda levantar contra los hijos de Dios cuando estos están encendidos en el fuego de Dios.
La Biblia dice, nosotros somos ministros. Y la Biblia dice que Él hace de los vientos sus mensajeros y de los ministros llamas de fuego. La traducción, una de las traducciones dice, Él hace de sus ángeles. Porque al parecer la traducción que dice vientos traduce también ángeles. Y dice, hace de sus ángeles sus mensajeros y de sus ministros llamas de fuego. Usted cuando está y yo cuando estamos en el Espíritu de Dios, cuando tocamos a una persona que está con un espíritu inmundo, esa persona siente que se quema porque el fuego de Dios arde en nosotros. El fuego de Dios arde en nosotros. Usted dice, uy, yo siento el calor, porque el fuego de Dios está allí. Ese fuego está encendido, ese fuego no se ha apagado, ese fuego no se ha quedado quieto, ese fuego está constantemente avivándose. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, no apaguen el espíritu. Y a Timoteo, avive ese fuego, porque cuando apagamos el espíritu y dejamos de avivar el fuego, empieza la casa a quedarse vacía y desocupada, porque el espíritu dice, ya aquí no me necesitan, ya no soy tan importante, ya le están dando prioridades a otras cosas. Puede ser el teléfono, puede ser la familia o cualquier otra cosa, porque la familia es importante dentro del orden de Dios. La familia no se puede descuidar. Pero cuando Dios llega, Dios llega. Eso sí no se discute. Yo como teólogo digo siempre, podemos decir, la familia es un gran ministerio, pero el hombre no es el pastor de la familia, porque la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Y cuando yo hablo de ayuda idónea, me encuentro a que la mujer es esa que está allí diciéndole al esposo, cuidado con eso que no está bien. Esto de aquí está mal. Yo siento esto. Hay algo en esa persona, en ese ser que a mí no me encaja. Porque son el uno al otro. Ayuda idónea, no voy a ir a la traducción porque tengo un concepto de ello de acuerdo al hebreo. Es aquella mujer que ayuda. Y aquel esposo que ayuda a la mujer y se complementan el uno con el otro. Eso podemos decir que es ayuda idónea también. Pero a veces decimos que la esposa es la familia es el primer ministerio. No, el hombre debe honrar a su familia, la esposa debe honrar a su familia para que los dos puedan caminar en el orden de Dios. Dios no le dijo a Adán, aquí te pongo a Eva para que te enseñorees sobre ella. No, eso sucedió después que la embarraron, después que pecaron fue que Dios lo castigó y le dijo, el varón será sobre ti. Pero cuando Dios le llevó a Eva, al principio le dijo, aquí están varón y hembra, los creó. Y a los dos les dio la orden, fructifíquense y multiplíquense. A ambos. Pero después que la embarró fue que entró el mito, bueno, desde la relación, desde la tradición ya vista, y podemos ver que nosotros encontramos allí que dijo el hombre desde la sacerdotal, el relato sacerdotal, y dijo, no, es que el hombre está por encima de la mujer porque Dios la castigó. Y no, Dios le dijo, es la ayuda idónea. El yavismo dice, varón y hembra los creó. El sacerdote dice, no, es que la mujer porque la embarró, es la perdición del hombre, está por debajo. No, cuando Dios se la presentó, le dijo a Adán, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso el primer ministerio no es la familia. Hay que honrar a la familia. Cuando Dios lo llama, lo llama. Y si su esposa no va, el matrimonio se daña. Hay que entender algo. Cuando Dios llama, llama. Y yo le puedo garantizar y asegurar, y apuesto con muchos otros pastores, que hay que honrar a la esposa
y cuidar el ministerio, cuidar las cosas, pero cuando el Espíritu Santo enamora a un hombre de él, ese hombre no quiere mirar por otros ojos más que los del Espíritu Santo. Y si la esposa no va, a uno dice, yo predico, usted tiene que conquistarla y todo, pero si la esposa no va, ahí sí yo no me meto. Cuando se trata de la relación de cada quien con el Espíritu Santo, yo no me meto en ninguna relación con el Espíritu Santo. Porque nosotros hemos dicho, y cuando la mujer se enamora del Espíritu Santo, a ella no le importa dejar a su esposo acostado en la cama chupando frío. Ella quiere estar allá en intimidad con el Espíritu Santo. Porque cuando uno se enamora, cuando usted siente y empieza a vivir lo sobrenatural, las cosas son a otro ritmo. Las cosas son a otro ritmo. Por eso el hombre que tiene esposa y la mujer que tiene esposo, cuando Dios empiece a mostrarle, dígale, Señor, también muéstrale a mi esposa para que caminemos los dos juntos. Y así se enamora la esposa y se enamora el esposo. Yo honro a los pastores Rodríguez porque caminan juntos. Los pastores Rodríguez caminan juntos. Dios enamoró al pastor Ricardo. Y cuando Dios enamoró al pastor, dice en su testimonio que con el pasar del tiempo enamoró a la esposa. Y ya no iba solo Ricardo, ahora va toda su familia. Eso es lo que yo veo en las escrituras, que Dios toma ¿quién? La casa, pero cuando el hombre honra su casa, no deja de descuidarla. No la deja de descuidar. Porque hemos metido que la familia es el ministerio. No, la familia no es ministerio. La familia es la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Ese pensamiento del relato sacerdotal hay que irlo trabajando fuertemente, porque la mujer no está por encima, ni el hombre es por encima, sino que Dios los hizo a la par, los sacó de la costilla para que fueran iguales. Y vuelvo al relato. Y ese hombre, dice Jesús, vuelve a ser peor ese estado. No podemos descuidar ni la familia, ni descuidar la casa que tenemos. Y Pablo dice, Pablo, que conoció el tercer cielo, tenía su aguijoncito, pero él dijo, yo prefiero quedarme solo. Yo reprendo eso en mí, pero en Pablo allá él y el Espíritu Santo. Pero yo él nunca se casó, porque él dijo, y de hecho él en Corintios dice, si ustedes, yo, dice Pablo, él mismo dice, desearía que se quedaran como él, solteros, porque así pueden servir mucho mejor a Cristo. Pero si no aguantan, para quemarse en pasión, quemarse en deseo, mejor cásense. Porque al estarse quemando van a apagar el espíritu, y el espíritu se va a ir y va a dejar la casa organizada, y el espíritu inmundo que echaron fuera viene y toma posesión de la casa. Y ahora ya no tiene solamente la quemada de la pasión, sino que ahora anda andariego, como dice la canción. Hay muchas cosas que podemos nosotros notar en las escrituras. Por eso la familia es importante. El hombre, yo sí lo defiendo en cualquier lugar, no es el primer ministerio su casa. A pesar de que la palabra dice que el que no gobierna bien su casa no sabe gobernar. De afuera hay que entender el texto original. Porque hay hombres que son una cosa diferente. Son buenos administradores de cualquier cosa que le pongan, pero no saben cómo manejar la casa. La mujer los gobierna. A todos los hombres los gobierna la mujer, ¿cierto? Pero ellas tienen un poder de control impresionante.
¿sí? Ella tiene un control impresionante sobre nosotros y eso es lo bonito de eso. Por eso hay que quitarnos el pensamiento de que es el ministerio. No, si el hombre no es cristiano y la mujer es cristiana, la mujer va a dejar apagar su casa para que el hombre esté tranquilo. Yo conozco mujeres y anteriormente esas mujeres decían, no voy a apagar mi espíritu. Si mi marido no va, terminamos. Mujeres así, enamoradas. Antes se miraba mucho eso. Anteriormente usted podía ver iglesias donde la mujer estaba luchando con el marido. Y se lo iba cuando, no, que lo dejé porque se enamoró de Dios. Y Dios andaba distraído de hogares. No, simplemente Dios le mostró su gloria. A Kathryn Kuhlman le mostró su gloria. Y le dijo al man, vea, yo no voy a ir más en pecado con usted. Usted es casado. Hablando de cosas que pues, así para mostrando la historia. Usted es casado. O es Dios o es usted. Ah, pues entonces Dios. Y escogió más a Dios. Y uno queda a decir ahí, el hombre no supo pastorear su casa. Por eso es importante, iglesia, tener las palabras de Jesús claras en nosotros. Las palabras de Jesús claras en nosotros. Nosotros nacimos para ir a la par con ellas. Y no me vuelva a salir del mensaje. Entonces, cuando volvemos a ver el espíritu inmundo que vuelve, es porque está la casa vacía. Y por eso muchos cristianos, muchos hombres de Dios, y que Dios nos libre a cada uno de nosotros que estamos aquí, de volver atrás. Volver atrás es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Así sea luchando. Que me caí, pero me voy a levantar, pero no voy a dejar que la casa se desocupe. Me resbalé, pero voy a volverme a poner en pie, pero no voy a dejar que la casa se desocupe. Me empujaron o me tiré corriendo al pecado, a lo que fue que me tiré, pero me voy a volver a levantar porque no voy a dejar que la casa se desocupe, porque también está escrito que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantan. 7 veces se levanta. Entonces, luchemos para mantenernos firmes y que nuestra casa siempre esté llena del Espíritu Santo. Que nuestra vida siempre esté llena de la presencia del Espíritu Santo. No apaguemos el Espíritu. Podemos embarrarla, pero no apartarnos de Dios. Porque en esta tierra no hay quien no falle. La Biblia dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El solo no hacer lo bueno y saber hacerlo es pecado. Entonces, Dios, ¿qué nos dice? No apaguen el Espíritu. No apaguemos el Espíritu, Dios. Porque el espíritu inmundo que salió nos va a reclamar. Porque hubo un día un derecho legal sobre él. Él va a ir corriendo de donde salió porque hay un derecho, hubo un derecho legal en esa persona. Y él decía, esa me pertenece. Cuando estábamos en liberación orando por el joven, él decía, es mío, nos decía el Espíritu. Y decía, es mío. Yo le decía, no es tuyo porque Cristo lo compró con precio de sangre. Y el Espíritu nos hablaba y también hablaba en lenguas para que la gente no crea que solamente el bautismo del Espíritu Santo ya habla en lenguas. Ya. No, el Espíritu también hablaba en lenguas. He escuchado pastores decir que Dios los ha vetado de hablar en lenguas. Dios no le quitó nada. A nadie le quitó nada. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12:7 que hubo una pelea y que echaron al diablo con todas sus cosas y sus ángeles y sus séquitos desde el cielo, pero no le quitaron absolutamente nada. Porque Dios no es como nosotros que da y quita. Él lo que hizo fue empoderarlo a usted y a mí. Él nos empodera a nosotros para que peleemos la buena batalla de la fe,
Por eso es que estamos aquí en firme, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque hay un ser superior que está peleando con nosotros para que seamos más que vencedores y más que victoriosos en Cristo Jesús. Por eso es que estamos parados en la brecha, no porque usted y yo seamos fuertes, porque la verdad yo no soy nada fuerte, pero la Biblia dice, diga el débil que es fuerte. Uno lo dice, pero la verdad uno lucha porque no lo es. Pero hay alguien superior que pelea por uno y con uno y no nos deja vencer. Y Él no va a dejar que su casa y la mía se desocupen. Él no nos va a dejar porque Él nos ama tanto. Y el diablo no tiene más poder sobre nosotros porque Cristo lo venció en la cruz. La Biblia dice que le quitó las llaves del abismo al que tenía el poder de la muerte. Entonces, vamos a mantenernos en la brecha. El espíritu no se va a apagar porque Cristo nos hizo más que vencedores. Somos débiles, pero aunque decimos la escritura, diga el débil fuerte soy, nos mantenemos firmes en medio de la debilidad. En medio de la debilidad, porque Cristo nos fortalece. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.